importante propuestas en la cuestión literaria se presenta. Buenas tardes. A todos ustedes. Sean bienvenidos a este evento. Sí, por favor, a todos los amigos de la prensa, si nos hacen el favor de recorrerse un poco para que los de atrás alcancen a ver, aunque es más importante lo que va a oír. Sean bienvenidos a este evento con el que damos inicio al programa literario de América Latina con la conferencia Panorama Actual de la Literatura Latinoamericana, y lo hacemos emocionados festejando los 80 años de Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, el escritor vivo más importante en lengua castellana y nuestro invitado principal de esta 30ª edición de la FIL. Aprovecho para comentar que como parte de su homenaje se han organizado 3 mesas en torno a su obra, además de que con él mismo se presentará su más reciente novela, 5 esquinas, y también tendremos la oportunidad de presentar la obra de teatro La Chunga, pieza dramática de su autoría. Muchas gracias, querido Mario, por estar aquí. Esta es la 5ª ocasión que los lectores de Guadalajara y de México tienen la oportunidad de disfrutar, de deleitar a Mario en esta feria. Bueno, doy también una cordial bienvenida a Héctor Abad Paciolince, destacado escritor colombiano. En esta ocasión nos hará el favor de hacer la presentación de nuestro homenajeado. Llosa lo define su compromiso no con la ideología, sino con las ideas. Para él, el valor más importante es la libertad, vista como un proceso, un ejercicio y una conquista diaria, una conquista que además es siempre frágil, que sufre crisis y se ve amenazada permanentemente. Sus libros contienen grandes críticas de la realidad y sobre todo de la realidad latinoamericana, pero desde la sensibilidad literaria, en empatía con sus héroes, sean quien sean, y aunque no piensen como él. En sus novelas, en sus ensayos, en sus artículos, Vargas Llosa es un gran reportero de la realidad. Colecciona todo lo que puede servir: el horario en el que sale el tren, el precio de un pan, es decir, todo aquello que le puede dar a sus textos mucho mayor densidad, peso en realidad, convirtiendo estos elementos en los ladrillos con los que construye grandes catedrales narrativas. Creo es el caso de La Guerra del Fin del Mundo y de su primera novela, La Ciudad de los Perros, y de alguna manera de Conversación en la Catedral. En toda su obra podemos encontrar su gran compromiso con el público, en consonancia con el compromiso por su trabajo como un escritor que ha elegido un espacio histórico geográfico para relatar lo más sublime, lo más duro del ser humano, pero desde la realidad latinoamericana, como un territorio literario para todo el mundo. Muchas gracias por tu presencia, Mario, y sin más, cedo el uso de la palabra para hacer su presentación a Héctor Abad. Muchas gracias. Buenas tardes. Voy a tratar de ser muy breve. Hay grandes escritores que son malas personas, Céline, Hamsun, Papin, y buenas personas que también son grandes escritores, Tolstoy, Diderot, Yourcenar. A veces los que no comulgan con las ideas de Mario Vargas Llosa dicen que es un gran escritor, pero como es liberal, o como le dicen conservador, dicen que es mala persona.
Yo creo, en cambio, que por su vida, por sus actos, por su rebeldía y por sus escritos, Mario Vargas Llosa es al mismo tiempo un gran escritor y una gran persona, que en él se juntan el gran escritor y la buena persona. Llegados a cierta edad, a las personas, a los hombres, se les receta el letargo, la apatía, el silencio casi, que se arrinconen en su casa, se pongan una mantica de lana a cuadros sobre las piernas y empiecen a calentar los huesos para la tumba. Afortunadamente esa receta en este hombre que es rebelde desde chiquito, desde que era el sartrecillo valiente, ese letargo, esa apatía que se les receta a las personas mayores no se cumple. Él desde siempre ha demostrado ante todo su independencia, su amor por la libertad y su pasión inextinguible por la escritura. En los grandes escritores uno busca siempre de dónde vendrá ese extraño fuego y ese misterio que son las grandes obras. Uno trata de entender por la vida del escritor, tal vez por su vida privada, cuál será el misterio de donde surge ese fuego. Uno podría pensar tal vez que en los mimos de ese niño huérfano que creció en un pueblo de Bolivia, en los mimos que le daban tantas mujeres, donde él aprendió, niño huérfano de padre, tal vez, no solo a querer a las mujeres, sino a que las mujeres lo quisieran a él, que es un misterio que solo las mujeres conocen. No sabemos por qué. Él aprendió eso, pero de repente, siguiendo el ejemplo tal vez de Cristo, el Padre resucita, y no al tercer día, sino al 10º año, que es más gracia. Y ahí empieza ese conflicto con la realidad, con la autoridad, que es tal vez la fuente del misterio de esta persona que se ha dedicado para bien de nosotros a escribir maravillosamente durante tantos decenios y a escribir generosamente, porque no ha hecho también tampoco sino otra cosa que leer y escribir sobre los escritores que él ha amado, desde Rubén Darío en su tesis de grado en la Universidad de San Marcos, y luego sobre García Márquez, sobre Flaubert, sobre Onetti, sobre Víctor Hugo, con una generosidad como lector, que es la misma generosidad que se revela en su vida, y por eso es buena persona, y que se revela en sus escritos. Lo que en sus escritos hay no es solo una maestría técnica, una gran capacidad de actualizar mitos antiguos, mitos homéricos como la traición, la pasión, el amor, la violencia misma, actualizados en nuestra época. Para mí, estar aquí presentando a Mario Vargas Llosa, que obviamente no iba a presentar diciendo que nació en Arequipa hace 80 años, sino de esta manera un poco misteriosa, es raro, porque estoy al lado de un gran escritor, de una gran persona y de un fuego misterioso que ustedes han leído y han visto, porque este señor, como me dijo Javier Cercas, se va a morir vivo, porque siempre nos va a dar sorpresas literarias y vitales, y porque ha sido capaz de vivir su vida como una novela maravillosa, en la que él nunca parecerá como ciertas personas que se mueren cuando ya están muertas. Él nunca parecerá muerto, y será siempre un reto para nosotros leerlo y oírlo, como lo vamos a oír ahora. Mario, gracias. Un viejo amigo al que yo quiero mucho y admiro mucho como escritor,
Y como es un amigo generoso, pues dice esas cosas a las que voy a tratar de acercarme en esta conferencia, aunque él me pone el nivel tan alto que es muy, muy difícil llegar a él. Quiero agradecer también al licenciado Padilla, que cada vez que vengo a la Feria de Guadalajara me abruma con su generosidad, con sus elogios. La experiencia de la Feria de Guadalajara es extraordinariamente estimulante para un escritor, sobre todo para un escritor como el que les habla, que se pregunta con mucha inquietud sobre el futuro de la literatura y del libro. Me parece que han llegado las cosas a un punto tal que ya no es seguro que en el futuro la literatura y el libro representen lo que hasta ahora han representado en el curso de la civilización. Pero cuando uno llega a Guadalajara, a la Feria del Libro, esas dudas, esa incertidumbre se eclipsan, porque aquí uno tiene la sensación que la literatura y el libro están cada día, cada año más vivos, y que el libro y la literatura tienen su futuro garantizado. Ojalá sea así. Yo creo que la literatura, además de ser un entretenimiento extraordinario, producirnos un gran placer, contribuye extraordinariamente al progreso, a disminuir la violencia en las relaciones humanas, a despertar el espíritu crítico en los ciudadanos, y que en gran parte el progreso de la humanidad, el progreso cívico, político, social, cultural, aunque sea muy difícil demostrarlo, se debe en gran parte a la literatura. Pero esta conferencia es para hablar de la literatura latinoamericana y no de la literatura en general. Ante todo, quisiera decir una obviedad, que la literatura latinoamericana no empieza con el boom, como en un momento dado parecieron creerlo algunos críticos y hasta algunos lectores. En realidad comienza mucho más atrás, y comienza con la literatura escrita, pues con la llegada de los europeos, de los españoles y los portugueses a América Latina. Nosotros prestamos una contribución muy importante a lo que es el siglo de oro, siglo más creativo, original, más rico, más universal de las letras hispánicas. Y tuvimos escritores como Sor Juana Inés de la Cruz o el Inca Garcilaso de la Vega, que figuran con todo derecho a la altura de los más grandes escritores españoles del siglo de oro. La literatura latinoamericana también tuvo, el caso de Sor Juana es emblemático, grandes poetas, grandes ensayistas, pero lo que no tuvo en los 3 siglos coloniales fueron novelistas. No por falta de inspiración narrativa de los latinoamericanos, sino, como seguramente saben muchos de ustedes, porque la Inquisición prohibió la novela como género en las colonias españolas. Es un hecho misterioso que nunca se ha aclarado del todo. ¿Por qué la Inquisición prohíbe que se publiquen y que se importen novelas a las colonias hispanoamericanas? La razón que da la Inquisición es que esos libros de aventuras, muchas veces disparatados, podían distraer la atención de los nativos de las preocupaciones centrales, que eran por supuesto las del alma, las de la trascendencia, y que por eso la novela constituía un peligro para el adoctrinamiento religioso de las poblaciones nativas. Es una razón que parece un pretexto que oculta la verdadera alarma que representaba la novela para los inquisidores que la prohibieron, y la prohibieron eficazmente, por lo menos en lo que se refiere a la publicación y a la escritura de novelas durante los 300 años, no a la lectura. Hubo un contrabando muy intenso, como demostró, bueno, entre otros investigadores, un profesor norteamericano, Irving Leonard, que
entre otras cosas, mostró con mucha gracia que los primeros ejemplares del Quijote que llegaron a Lima llegaron escondidos en unos toneles de vino. Yo creo que los inquisidores advirtieron con un olfato muy certero que la novela representaba un peligro para lo establecido, que no es que las novelas apartaran la imaginación de los indígenas de los problemas fundamentales, es decir, los relativos al alma, al pecado o a la virtud, sino que el exponerse a la ficción producía un malestar en el ciudadano que de alguna manera conspiraba contra las instituciones y el Estado. Y yo creo que en esto los inquisidores tenían mucha razón. No es una casualidad que todas las dictaduras que en el mundo han sido religiosas, ideológicas, laicas o de cualquier índole, hayan visto siempre en la literatura un peligro y hayan tratado de controlar este quehacer imaginativo, estableciendo sistemas de censura, prohibiciones y una vigilancia muy estrecha. Cuando uno vive en una sociedad abierta, en una sociedad democrática, donde los libros circulan, uno se ríe de estas aprehensiones, porque la literatura parece totalmente inofensiva. Sin embargo, basta que uno vive en una dictadura de cualquier índole para que de pronto descubra que en la novela empiezan a filtrarse aquellas cosas que en la prensa, en la enseñanza, están rigurosamente prohibidas. Y que en las novelas, aunque sea a base de complicadas metáforas, hay de alguna manera un cuestionamiento a lo que existe, a lo que es, en nombre de algo que no existe, que no es y que seduce a los lectores. Pues yo creo que esta es la gran contribución de la novela al progreso de la humanidad. La novela nos presenta un mundo siempre, sobre todo si la novela es lograda, mejor que el mundo en el que vivimos. Allí tenemos una perfección, una belleza y tenemos un entendimiento claro de las razones que motivan las conductas humanas y también las consecuencias de las acciones humanas. Esa visión tan completa, íntima, general y particular de lo que es la vida no la tenemos jamás en la realidad. Y además, cuando volvemos a la realidad de una ficción lograda, descubrimos lo pobre que es el mundo en el que vivimos comparado con los mundos que somos capaces de soñar. Unos mundos más bellos, más perfectos, más comprensibles que el mundo real. Y eso crea en los lectores, tengan conciencia de ello o no, un malestar, una insatisfacción con el mundo tal como es. Un mundo que está por debajo siempre del mundo con el que nos seducen las ficciones más logradas. Y eso crea en el ciudadano de cualquier sociedad una actitud crítica frente a lo que es y un deseo de que ese mundo cambie y de alguna manera se vaya acercando a esos mundos bellos, tentadores, más o menos perfectos que somos capaces de imaginar, de inventar y de escribirlos. Pues el hecho de que durante 300 años no hubiera novelas en América Latina, que la primera aparezca solo en el siglo XIX, en el año 1816, aquí en México precisamente, con el Periquillo Sarmiento, de alguna manera hizo que esa ficción que no podía expresarse en el género creado para las ficciones, contaminara los otros géneros. Y la literatura latinoamericana, en su aspecto de ficción, infectara disciplinas muy alejadas de la literatura.
la teología, por ejemplo, los ensayos, los libros de viaje, las crónicas. En toda esa literatura, el elemento narrativo que no podía aparecer en las novelas, que no podía escribirse, de alguna manera se hace presente. Y por eso nuestra literatura colonial es una literatura que está impregnada de fantasía, de imaginación, de irrealidad. Tuvimos grandes ensayistas, tuvimos grandes poetas, y sin embargo, la literatura latinoamericana parece nacer como tal, desde la perspectiva de un lector contemporáneo, solo con el llamado boom. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe que escritores como Sarmiento, como Euclides de Acuña, como Rodó, que escribieron grandes ensayos en su momento, no parezcan constituir una literatura orgánica y representativa de todo el continente? El continente no era un continente orgánico desde el punto de vista literario, era un continente completamente balcanizado, un archipiélago de islas apenas comunicadas entre sí, más bien diría incomunicadas entre sí. Lo que se leía en Uruguay o en Chile no se leía en Colombia y en Ecuador, y yo puedo dar testimonio de eso porque durante mi infancia, mi juventud, yo no supe, y creo que es el caso de todos los peruanos de mi generación, lo que ocurría literariamente en los países vecinos, en Colombia, en Ecuador, en Chile. La literatura estaba como confinada de una manera nacional o regional, y no había esos intercambios que hubiera permitido la lengua por esa balcanización que se debía fundamentalmente a razones políticas que existían entre nuestros países. Creo que uno de los méritos que nadie puede negarle al boom es que al alcanzar ese grupo de escritores latinoamericanos una difusión que trascendía las fronteras nacionales y regionales, fue rescatar para un mundo que los desconocía a escritores, a narradores, a ensayistas, a poetas, que hasta entonces vivían como asfixiados en un mundo local por la falta de comunicaciones y de integración cultural entre nuestros países. Eso ha cambiado mucho hoy en día, afortunadamente, y hoy día el mundo de América Latina es un mundo muy integrado, y es un mundo que se ha integrado también al mundo de la lengua. Tenemos la fortuna de hablar una lengua que por lo menos 500 millones de personas en el mundo la hablan, y nos hacen miembros de una comunidad con unos denominadores desde el punto de vista lingüístico y cultural compartidos. Ese es un privilegio absolutamente extraordinario, y eso es algo que solo con el llamado boom de la literatura latinoamericana comienza a ser una realidad. ¿Qué fue el boom? Yo no lo sé, y yo creo que nadie lo sabe con certeza. Creo que es más fácil definirlo negativa que positivamente. ¿Qué no fue el boom? No fue un movimiento estético, no fue un movimiento de valores estéticos compartidos, como fue el romanticismo, como fue el modernismo, como serían más tarde los distintos movimientos de vanguardia, el surrealismo, el simbolismo, donde había unos claros fundamentos estéticos que compartían los escritores adscritos a esos movimientos. No, en el boom había escritores fantásticos, había escritores realistas, había escritores que eran realistas y fantásticos de libro a libro y a veces de cuento a cuento dentro de un mismo libro, y el tratamiento de lo fantástico era muy distinto de un escritor a otro escritor. Lo fantástico en un escritor como Rulfo, o en un escritor como García Márquez, o en un escritor como Alejo Carpentier, tiene unas distancias que son verdaderamente insalvables desde el punto de vista estético. El boom no fue una generación de escritores,
Había escritores que eran muchísimo